Siempre fue importante donar sangre, siempre de los medios de comunicación hablamos de la importancia de la donación de sangre, pero ahora es más importante todavía porque el plasma ha sido probado como un tratamiento efectivo para muchísimos pacientes que están pasando por una situación grave, afectados obviamente por el COVID en medio de esta pandemia, pero también afectados por otras necesidades que atienden a enfermedades crónicas y otras. Alejandra de Bonis es directora ejecutiva del Centro Regional La Plata y está ya con nosotros para ampliarnos este tema, porque también hay dudas respecto a lo que es la donación de sangre. Sigue habiéndolas, ¿no es cierto, Alejandra? Buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes, encantada, ¿cómo les va? Igualmente. Alejandra, a ver, porque la gente, por ejemplo, dice, bueno, a mí me gustaría donar sangre, a mí me gustaría ser solidario, solidaria en este momento. No sé los requisitos, no sé qué consecuencias puedo tener, no sé si tampoco me encuentro en la posibilidad de hacerlo, porque no sé cuáles son las características que tengo que tener para poder donarlo. ¿Cuáles son? Bueno, mira, vos estás hablando de lo que es la donación en general, que también incluye lo del COVID, que hoy estabas Claro, recién desde diciendo ya. que el plasma COVID, ¿no es cierto? Pero bueno, en definitiva sigue siendo una donación. La donación de sangre tiene ciertas características particulares, tiene que ser gente que esté en buen estado de salud, que tenga entre 16 y 65 años. Después hay otras situaciones clínicas puntuales por las cuales uno puede aplazarlos transitoriamente a esos donantes. No quiere decir que por algún hecho en particular no puedan donar nunca, sino simplemente, por ejemplo, un tatuaje hay que esperar 3 meses, o una cirugía a veces hay que esperar un año. Dependiendo qué tipo de medicación puede estar tomando, podemos aplazarlo durante un tiempo, sobre todo si está con antibióticos, porque eso habla a lo mejor de alguna situación de infección transitoria que puede estar en la sangre y nosotros podemos transmitírsela al paciente que la recibe, ¿no es cierto? Sí. Pero en cuanto a COVID, tenemos algunas cuestiones más, no solamente lo que es en general la donación, sino que no todas las personas que tuvieron COVID y están recuperados pueden donar plasma inmediatamente, digamos. Hay algunas A ver, pautas ¿por que qué? tenemos ¿Cuál que sería, hacer. digamos, las condiciones para poder donar? Las condiciones son, primero, tener el diagnóstico de COVID por alguna prueba que la que estamos utilizando ahora es la PCR por el hisopado, ¿no es Sí. cierto? Pero como ahora en el alta ya no hacen más el hisopado para dar el alta del negativo del donante, lo que se esperan son 28 días, ¿sí? Desde que se le fueron los síntomas. Se le Sí. tienen que haber ido los síntomas y a partir de esa fecha contamos 28 días y en ese momento hacemos los estudios para ver si está en condiciones de donar. Ahora hay Porque no todas pacientes las personas, asintomáticos. claro, no todas las personas que tuvieron COVID son donantes de plasma. Hay Sí. algunas condiciones puntuales que son justamente la cantidad de anticuerpos que fabricaron durante el periodo de enfermedad, y esos anticuerpos tienen que tener un nivel mínimo para que después el paciente que lo recibe tenga digamos, sea efectivo para Claro. ayudarlo a la curación. ¿Se ¿Y eso cómo entiende? lo sabés? A través de un análisis de sangre que le tenés que hacer antes, digamos, de que, por supuesto, realices la donación. Claro, Ah, exactamente, digamos, todas las personas que, digamos, toman las muestras de los pacientes con COVID deberían hacer los anticuerpos, porque no se hacen en todos lados, pero nosotros particularmente en la provincia lo que hacemos es tomarles una muestra previo, ¿sí?, para hacer ese título de anticuerpos y además las enfermedades de transmisión a través de la sangre como si fuera un donante de sangre convencional. Entonces, con la claro. misma extracción, digamos, acortamos mucho los tiempos entre que la persona se le toma la muestra y ya es un donante eficaz, Esto, digamos. por supuesto, es absolutamente voluntario, como tiene que ver con la donación de sangre en todos los casos, más allá del COVID, ¿no? Pero te pregunto si a los pacientes, por ejemplo, cuya evolución se va siguiendo, se les pregunta si quieren donar sangre para la obtención de plasma para aquellos que se enfermen. Porque sería Sí, una sí, buena mira, pregunta, ¿viste? O sea, decir, bueno, ¿y vos sí, querés donar? ¿Te encontrás en mira, condiciones? Y en realidad, explicarles. sí, la realidad nuestra es que al principio, hace Sí, unos meses, cuando todavía no había tantos donantes recuperados, o sea, gente recuperada para donar, estábamos complicados porque no teníamos un volumen de donantes que fuera claro. suficiente para poder
abastecer toda la demanda. Es más, Alejandra, yo lo que me enteré también es que hubo menos donantes de sangre, porque cuando empezó la cuarentena, la pandemia y demás, hubo una disminución. Entonces, ustedes se empezaron a llamar y convocar a la población, bueno, donen sangre, no solamente para las enfermedades tradicionales que necesitan una transfusión de sangre, sino también para el COVID-19, porque hemos logrado establecer que el plasma, digamos, ayuda a los pacientes. ¿En qué caso el plasma puede ayudar a un paciente que está enfermo de COVID? Mira, nosotros tenemos un protocolo en la provincia de Buenos Aires, que esto se diseñó a principios de marzo, con el esfuerzo de profesionales médicos, infectólogos, comité de ética, bueno, un montón de gente. Y en nuestro protocolo, en realidad, el momento para, digamos, sufrió modificaciones, pero el momento ideal para el paciente es aquel que, sin tener un compromiso respiratorio severo, o sea, aquel paciente que tiene que ser respirado, que es un paso antes de eso, ¿sí? Cuando empieza a perder saturación de oxígeno, o sea, la oxigenación de la sangre no es la adecuada, porque además tiene comorbilidades, hipertensión, diabetes, bueno, fue un exfumador, entonces ya tiene lesión pulmonar previa. Ese es el mejor momento para poder transfundir el plasma. Es donde estamos viendo que podría ser más efectivo. Claro. Lo importante es que el plasma no cura, que eso es lo que nosotros resaltamos siempre. Sí. Yo me acuerdo, viste, que se hizo muy famoso el tratamiento con Martín Insaurralde, porque se hablaba mucho, pero cuando Martín se lo aplicó, que además, bueno, Martín es un paciente de riesgo, obviamente, bueno, ahí fue que se dijo, bueno, y que el plasma también sea para todos, ¿te acordás? Sí, porque el plasma se lo mandamos nosotros a Insaurralde. Así que no sabía. Mirá vos, causalidad entonces. Martín tenía comorbilidades por sus patologías previas. ¿no? Sí, claro. Por eso mismo fue que al principio esperó él bastante en decidir recibirlo, pero al final lo recibió y la verdad que él mismo después reconoce haberse sentido rápidamente mejor. Sí, salió del hospital y saludó a todos agradeciendo. Alejandra, muchísimas gracias por la información. Un abrazo. Muchas gracias.